Buenas tardes, alumnos. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, alumnos, ¿me confirman si pueden visualizar la pantalla? Ok, continuando con la clase anterior, vamos a hablar de los tejidos conductores. Son los tejidos que se ocupan de la función de transporte de la savia. Sus células tienen forma alargada. Los tabiques de separación entre ellas están ausentes o bien están dispuestos de manera oblicua para favorecer la circulación a través de ellos. Pueden ser de dos tipos: leño, que transporta savia bruta en sentido ascendente desde la raíz hasta las hojas y procede de la división y especialización de las células del cambium. Los que proliferan hacia la parte interior de la planta. Está formada por células muertas situadas unas sobre otras sin tabique de separación y por tanto constituyen estructuras tabulares. Las células que forman estructuras tabulares se llaman tráqueas. Se trata de células muertas recubiertas de lignina. La lignina no recubre uniformemente los vasos en su totalidad. El otro tipo es el liver, que transporta savia elaborada que resulta de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como descendente, y procede de la especialización de las células del cambium que se dividen hacia el exterior. Sus células se disponen del mismo modo que las del xilema, que es el leño, pero están vivas, con las paredes celulares de separación entre ellas perforadas por numerosos orificios. Las denominamos células cribosas o túbulos cribosos y son alargadas. Tenemos los tejidos protectores. Recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de que se trate. Por ejemplo, en el epidérmico forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas, sin clorofila, adosadas una a otras. La epidermis se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas, que tienen capacidad para regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Este tejido puede presentar algunas modificaciones. ¿Puedes leer las modificaciones, Amanda? A ver, cutícula es una capa formada por sustancias cereadas, principalmente cutina, que impregna la pared de la célula que está en contacto con la atmósfera. Pelos y tricomas son prolongaciones de la epidermis formadas por una o varias células. Pueden ser absorbentes como raíces o secretores. Por ejemplo, sustancias urticantes como las hojas, tallos, etcétera. Tejido suberoso o suber. Se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. La pared de la célula está impregnada de suberina, de naturaleza lipídica, totalmente impermeable. Este aislamiento hace que sean células muertas. El suber presenta unos orificios denominados lenticelas, por donde los tejidos adyacentes intercambian gases. Ok, gracias, Amanda. Continuando, tenemos las parenquimas. Son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas váculas
y cloroplastos. La pared celular está bien desarrollada. Entre cada célula y las contiguas existen uniones denominadas plasmodemos, por donde se establece el transporte de sustancias entre las células. Según la función, a las parenquimas las que podemos clasificar en lo siguiente. Jessica, ¿puedes leer la clasificación de las parenquimas? Y está formado por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación. Se localiza en la cáscara de algunos frutos como las nueces o en fibras flexibles como el lino y el cáñamo. Ok, la clasificación de las parenquimas son el clorofílico, es el principal tejido fotosintético, por ello sus células contienen abundantes cloroplastos. Se localiza en las partes verdes, hojas, tallos, herbáceos. Distinguimos dos capas, que es la capa más próxima a la epidermis, está formada por el parenquima clorofílico empalizada, que tiene células prismáticas y muy juntas para que un aprovechamiento más eficaz de la luz. Debajo de este se encuentra el parenquima clorofílico lagunar, formado por células más redondeadas que dejan huecos entre unas y otras, y por ello circulan gases como el CO2 o el O2 y vapor de agua. De reserva, sus células tienen grandes váculas que acumulan productos elaborados por la planta, que pueden ser el almidón o los disacáridos, ácidos y más. Se localizan en ciertos órganos específicos como los tubérculos. Tenemos, por último, el tejido de sostén o tejidos de sostén. Confiere a la planta solidez y consistencia. Está formado por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. Existen dos tipos de tejidos de sostén, que son los siguientes, que es la colenquima y el esclerenquima. Los constituyen células vivas que han engrosado los ángulos de sus paredes celulares con depósitos de células o celulosa. Esto le confiere gran resistencia, a la vez flexibilidad. Se localiza en las partes de la planta que están en crecimiento. Está formado por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación. Se localiza en las cáscaras de algunos frutos, como las nueces, que es lo que menciona Jessica, o en fibras flexibles, como el lino y el cáñamo. Como pueden visualizar en la imagen, tenemos la cutícula, la epidermis, las parenquimas, tenemos la empalizada y la lagunar en parenquimas, el estómago, que serían las partes de la planta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los temas hablados de los tejidos conductores, tejidos protectores, parenquimas y tejidos de sostén? La licenciada. Amanda, ¿tienes alguna pregunta? No, pero Ok, vamos a hacer un repaso de la clase. ¿En cuántos tejidos se puede dividir los tejidos conductores, Amanda? cuatro creo que eran. O en tres. Te repito la pregunta. ¿En cuántos tejidos se pueden dividir los tejidos conductores? Solo los tejidos conductores, ¿cuántos pueden haber? Ay, ¿me escuchan? Dos. Correcto, Amanda. ¿Cuáles son? El leño y el libre.
¿Y cuál es la diferencia entre el leño y el Iber? Que uno transporta la savia bruta y la otra la elaborada. Correcto, Amanda. Jessica, ¿cuántos tejidos protectores puede haber? Dos listas. Ok, ¿cómo se dividen? El- Ok, Jessica. Para resumir, las parenquimas son tejidos que dan cuerpo a distintas partes de la planta. Entre las parenquimas tenemos lo clorofílico y de reserva. Tenemos parenquimas clorofílico empalizada y lagunar. Y entre los tejidos de sostén tenemos dos que son los colinquima y esclerenquima. Ellos confieren a la planta lo que es la solidez y consistencia para que sea fuerte la planta resistente. Me indican si no tienen alguna pregunta. No, profe. Listo, entonces pasemos a explicar la tarea. Como podrán visualizar, la tarea en clase consta de responder las tres preguntas proyectadas en la plataforma. Están cargadas en la plataforma, están siendo proyectadas ahorita en clase, que son las siguientes. ¿Cómo se clasifican los parenquimas según su función? Describe brevemente cada tipo de parenquima. ¿Qué tipo de tejido de sostén permite a la planta flexibilidad y crecimiento y por qué este tipo de tejido lo permite? ¿Cuál es la principal diferencia entre las células del xilema o del floema en cuanto a su estado, que sería el leño y el íber? Esas son las tres preguntas que tienen que realizar para la actividad en clase. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Listo. Pasemos a la siguiente actividad que trata de elaborar un cuadro comparativo entre los tejidos protectores, que es el epidérmico y el suberoso, destacando las partes importantes. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad? Licenciado. No, profe. Ok, listo. Listo, alumnos, ya pueden desarrollar la actividad en clase. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla ahorita en lo que es la clase o mediante la plataforma.